vamos a explicar un poco sobre lo que es la historia de las telecomunicaciones. A partir del año 3500 a.C., solamente había comunicaciones a través de signos abstractos hechos a través de hojas de árboles. En 84 a.C. se empezó a transmitir mensajes a distancia a través de señales de fuego. Estas se empezaron a ver mucho en lo que era en la edad del Imperio Romano y la de Grecia. En los años 360 a.C. se empezaron a crear los primeros telégrafos de agua que almacenaban información detallada a través de señales de humo. La idea era poder almacenar información para luego ser transmitida. A esto se le empezó a conocer como telégrafo hidroóptico. En 150 a.C. ya habían cerca de 3.000 telégrafos de agua situados en lo que era Roma, y no solamente los indígenas lo usaban para comunicarse, sino que los romanos lo usaban como un punto estratégico para lo militar. 500 después de Cristo, el astrónomo Aribard desarrolló un sistema de numeración decimal, el cual logró la facilidad de representar lo que eran los números a través de las señales. Ya para el año 1794, cuando la Revolución Francesa se dio, salió una nueva invención de un sistema de comunicación, en el cual Claude Schwab desarrolló el telégrafo óptico con su propio analfabeto. Comunicaciones eléctricas comenzaron en 1729 con Stephen Gray, y en 1750 Benjamin Franklin, con su famoso experimento, estableció la ley de conservación. Esto quiere decir que tiene que haber tanto cargas positivas como cargas negativas. En 1780, Charles Augustin de Combo midió las fuerzas eléctricas y magnéticas utilizando su balanza de torsión. Él también la inventó. En 1801, en la Academia de Ciencias de París, Alejandro Volta, él era un físico italiano, y presentó un experimento llamado pila de Volta. En 1809, el alemán Thomas Samuel inventó el telégrafo electroquímico. Este principio se basa en convertir el agua en hidrógeno y el oxígeno en electricidad. En 1819, Hans Christian demostró que la electricidad podría ser magnetismo. En 1820, André Marriott amplió la observación que hizo Hans. Para esto él inventó una bobina, consiguiendo la magnetización. En 1831, Michael Faraday demostró que el campo magnético es variable. Esto lo hizo con un hilo y un imán. Vio hacia dónde iba el movimiento o hacia dónde se iba la corriente. En 1833 y 1837, Carl Frisch y Weber inventaron varios telégrafos electromagnéticos. Weber realiza una conexión entre Stuttgart y otras universidades para demostrar que esto era correcto y que se podía seguir inventando. En 1835, Carl August trata a la transmisión en señales. El gran problema que tuvo este personaje fue al ser instalado. En 1840 se implementa la primera patente de la clave Morse. En 1842, Joseph Hertz inventó la telegrafía de hilos. Demostró que con un circuito de descarga se podría magnetizar agujas y de esta manera llevarse a cabo la transmisión. En 1949 fue construida la primera línea larga en transmisión para los telégrafos entre Berlín y Frankfurt. Este cableado se instaló bajo tierra, y pues ya el resto del cableado fue aéreo. En 1850, a través del cable por medio marino, se realizó y se enlazó entre Inglaterra y Francia. En 1851 se instalaron las primeras alarmas de incendio por cable.
En 1853 se inventa el telégrafo por transmisión simultánea en ambas direcciones. Se usa esto como un método y se lleva a cabo transmisiones más complejas. En 1858 hay comunicación eléctrica entre Norteamérica y Europa. 1861, en donde Philip Brace demostró a varios profesores alemanes la primera posibilidad de un teléfono con transmisión de 90 metros. En 1866 el primer cable submarino se dio en Francia, y en 1873 se experimentó con los profesores de universidades cómo se podría interdependizar la electricidad y el magnetismo. En 1974 se utilizan las primeras transmisiones telegráficas y radioeléctricas. En 1875 se descubre que los interruptores eléctricos producían radiaciones. En 1876, el 14 de febrero, Alexander Bell patenta el primer teléfono. Este fue construido inicialmente por un micrófono, que más adelante Eliza Gray patenta un micrófono más mejorado. En 1877 se instala la primera línea telefónica en Boston. En 1978 se instala la primera central telefónica en Estados Unidos. En 1880, Thomas Edison descubre una lámpara en el cual se hace una emisión, y de ahí buscan más investigación. En 1882 se construye un sistema potencial para reemplazar los generadores y motores de la corriente que se encontraba en uso en esos momentos. En 1883 Edison descubre el llamado efecto edición. Este se basa en electrónica moderna. En 1886 los datos del procesamiento en Estados Unidos son almacenados en tarjetas perforadas. En 1887 y 1888 Hertz aprobó la validez de las teorías de Maxwell. Esto se hizo acorde a varios experimentos, el cual nos permitió darnos cuenta que Hertz utilizó un diplomado alimentado en el cual se concentraban las descargas de una bobina. En 1891 se construyó el primer receptor de ondas electromagnéticas. En 1992 se logra el primer intercambio telefónico automático. Esto se hace sin la necesidad de la marcación y sin ópera. En 1894 el italiano Marconi efectúa la transmisión de señales eléctricas. Esto ya se hace a una distancia de 2 millas. En 1895, el profesor ruso de matemáticas de la Universidad de Kansas, Alejandro Popov, inventa la primera antena para detectar tormentas lejanas. Él patenta un dispositivo de perfeccionamiento en las transmisiones. Esto impulsa las señales eléctricas y evoluciona la radiotelegrafía. En 1897 patenta una serie de importantes avances. Estos avances fueron biocónicos, inductivos y circuitos resonantes. En 1897 se instala la primera estación Marconi en Islas Wight. En 1898, el 3 de junio, Marconi inaugura el primer servicio radiotelegráfico, y este se va a 23 kilómetros de distancia. En 1899, el día 28 de marzo, el ingeniero Marconi asombra la primera telecomunicación en Inglaterra y Francia a través de canales. En 1899 se pone la primera central automática en Estados Unidos. El 12 de diciembre de 1901, Marconi estableció la primera comunicación transoceánica entre los coloniales de
Gran Bretaña y Terranova, en Canadá. La frecuencia utilizada para esta fue de 820 kHz o 366 metros. En 1902, Pulse inventa su generador de arco durante muchos años, que se utilizó en la telegrafía sin hilos. Ya para 1904, John Ambrose Fleming, colaborador de Marconi, utilizó por primera vez una válvula termoiónica para detectar señales de radio. Para 1906, Marconi en América el primer sistema para transmitir voz a través de ondas electromagnéticas. Fue cuando dio comienzo. En 1909 hubo un primer intercambio telegráfico automático desde Berlín y a otra ciudad de Alemania, comprendido entre 1910 y 1919. Se caracteriza por la construcción de las transmisiones con grandes antenas de baja frecuencia y elevada la potencia, esto entre la década de 1910 y 1919. Para 1913, Meissner fabrica el primer oscilador. En 1914, en Estados Unidos, se funda la ARRL, la primera organización de radioaficionados de este país. Para 1915, la Compañía de Telégrafo del Este de Estados Unidos transmite la palabra por radiotelefonía desde Vermont a San Francisco y de Hawái a París. En 1918, Armstrong proyectó el circuito super heterodyno básico para receptores AM, modulador de amplitud. En 1920, la emisora Marconi de Inglaterra transmite en pleno ensayo el primer concierto de música clásica. La BBC emitió su primer programa no experimental en noviembre. En España la primera emisión fue en la radio de Barcelona, inaugurada el 24 de octubre. 25 se utilizó los primeros experimentos que fue de la televisión y estos se iniciaron en Gran Bretaña. El inventor se puede decir que fue John Logie, que se presentó la televisión y esta básicamente presentaba imágenes cortas. En 1926 se funda la LARU, que es Internacional Amateur Radio Unión. En 1927 se crea el primer enlace continental mediante red de ondas cortas. En 1928 el físico alemán Paul Nipkow inventó la televisión, la cual la primera transmisión fue muy corta. En 1930 Walter Scotty fue el que descubrió los semiconductores y ahí fue donde se inventó los LEDs. En 1931 fue la primera transmisión eléctrica de imágenes por televisión en Berlín. En 1935 se construyen los primeros cables coaxiales y multipart para propósito de comunicación. En 1936 se hacen las primeras transmisiones experimentales de TV eléctrica y estas fueron las primeras ediciones fueron en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. En 1937 es desarrollado el tubo Klicksen Reflex para regenerar las señales de comunicación. En 1939 la NBC comienza la difusión de señales de televisión comercial. En 1942 inventa el cassette, la cual era utilizado para grabaciones magnéticas de audio. En 1944 en Estados Unidos fue diseñada la primera computadora para programación, que fue llamada Marquis. 5. Arthur Clarke propuso la utilización de los satélites para el sistema de comunicación de cobertura mundial. 9. Se inventó las primeras tarjetas de circuitos impresos, que la facilidad era darle la localización de los componentes y abaratar los costos de los equipos electrónicos. En 1951 Howard Aiken desarrolla una gran computadora electromagnética. En 1956 Bell y Holt desarrollan la cámara de videoelectrónica. 62, el 20 de mayo, el satélite Telstar 1 se puso en órbita por 10 días. Esto permitió la transmisión de imágenes de televisión en Estados Unidos y Francia. En 1963
Star 2 fue lanzado. En este mismo año se desarrolló el diodo de emisor de luz, que es el LED. En 1963 también se hizo el primer minicomputador comercial. En 1964, Echo 2 lanzó el 25 de enero de 1964 las emisiones. El primer satélite comercial en órbita geoestacionaria fue el Intelsat 1, también fue llamado Early Bird. Fue lanzado el 6 de abril de 1965 y estuvo en operación hasta el año 1969. Para 1968, los satélites de la serie Intelsat 2 empezaron a lanzarse en 1968, que podían transmitir hasta 1200 circuitos telefónicos y 2 canales de TV. En 1999 se crea la Inmarsat, Organización Internacional de Satélites Marítimos, y que permite la comunicación a través de satélites de barcos. En 1968, la firma electrónica alemana Fundi utiliza el concepto de fototelegrafía al permitir la transmisión de imágenes a través de líneas telefónicas. En 1969, el nacimiento de Internet, gracias al desarrollo de la red de computadoras. Para 1970 se usó oficialmente el método de multiplexación por división de tiempo, TDM, para intercambio telefónico. Para 1971, Frank Zero coloca la primera telecopiadora en el mercado. En 1979 se introduce el servicio Telefax en Frankfurt. En 1984, por primera vez, imágenes de un cometa son transmitidas a la Tierra por un satélite. En 1991, Dawkins 91-228 introduce los identificadores de llamada. En 1992 nace el Internet comerciante. En 1992 empieza a funcionar el GMS. En 1994, después de 25 años después de ARPANET, Estados Unidos privatiza el manejo del Internet. En 1999 se declara la quiebra de Iridium, que este fue el primer sistema de comunicaciones móviles. En 2001, la compañía Docomoco lanza comercialmente la telefonía y una tercera generación de Europa.